Muy buenas. En este punto, en este tema, vamos a ver el 2, el de la relación en vegetales. ¿Vale? El tema de la unidad 5, la 2. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Pues vamos a ir viendo los diferentes, cómo los vegetales hacen la función de relación, básicamente. Bueno, lo primero que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a empezar por el punto de la relación. Vale, mira, lo primero. La relación se define como la capacidad del ser vivo para obtener información del medio y actuar en consecuencia. Y las plantas realmente no tienen sistemas especializados para la función de relación, como ocurre con nosotros, que sí tenemos los sentidos. No obstante, son capaces de percibir y de transmitir algunos estímulos y de realizar algunos movimientos. Pasamos al punto 1. Vamos a ver cómo las plantas regulan la fotosíntesis y la transpiración. La parte de la planta que está encargada de regular los procesos de fotosíntesis y transpiración son los estomas, ¿vale? Que están en la hoja, en vez de la hoja. Durante el día la planta pues, va a abrir los estomas para que se produzca intercambio gaseoso y así también se active la transpiración, se elimine agua de esa manera. Ahí está así. ¿Por qué hace la transpiración? Pues para que ascienda agua. Acordaos del tema anterior, que la planta necesita perder agua por las hojas para que vuelva a ascender agua y llegue a los cloroplastos, que es donde va a hacer la fotosíntesis. Por lo tanto, pues eso hace que aumente la producción fotosintética. No obstante, de noche, la planta, ¿qué va a hacer la planta de noche? De noche no hace la fotosíntesis, lo que es el proceso lumínico, la fase luminosa, no la hace. Por lo tanto, no hay rotura de agua, ¿no? Así que no necesita agua. Entonces, ¿qué hace la planta? Cierra los estomas, disminuyendo el intercambio gaseoso. Realmente el intercambio gaseoso sigue activo, ya que la respiración tiene que continuar, pero su intensidad es menor. Entonces, por el día están muy abiertos los estomas para que entre agua, para que salga agua y se produzca intercambio gaseoso. Y por la noche los estomas están cerrados y se disminuye el intercambio gaseoso. ¿Cómo se lleva a cabo la apertura y cierre de los estomas? Pues los estomas cuentan con unas células que se llaman células oclusivas y células anexas. Y esas pueden producir cambios de turgencia, es decir, mediante la ósmosis, el proceso de la ósmosis, va a hacer que estas células se vuelvan turgentes y se llenen de agua por la ósmosis, el proceso de la ósmosis, en la entrada o salida de agua dependiendo de la concentración salina que haya aquí. Bueno, pues en este proceso lo que hace la planta es ponerse turgente, que sería la entrada de agua en estas células. Al entrar hace que se abra el hueco que hay en medio, permitiéndole el intercambio gaseoso y de agua. Ese hueco que os he dicho se llama ostiolo. Ahora, cuando las células oclusivas, estas células, pierden agua, se vuelve a recuperar la forma y el ostiolo se cierra, impidiendo el intercambio, como veis en esta imagen. Y la entrada y salida de agua a las células oclusivas, esta de aquí, la regula la propia célula. Vamos a pasar a analizar el movimiento de las células. ¿Cómo pueden moverse las células? Hay dos tipos de movimientos principalmente. Y estos se derivan de estímulos externos. Tenemos los tropismos y la anastia. ¿Qué son los tropismos? Pues movimientos permanentes de la planta o de algún órgano de esta, respondiendo a algún estímulo externo que actúe en una sola dirección. O sea, el estímulo y el movimiento es en una dirección. El movimiento, si se acerca al estímulo, va a ser tropismo positivo y si se aleja, tropismo negativo. Por ejemplo, si pensamos en la luz, el tallo crece en la dirección del sol, tropismo positivo. Sin embargo, las raíces crecen en sentido opuesto al sol, tropismo negativo.
fototropismo negativo. En función del estímulo podemos distinguir los siguientes tipos de tropismo. Fototropismo en respuesta a un órgano a la variación de intensidad de luz. Por ejemplo, la planta se puede curvar hacia la luz, como veis en esta imagen. Geotropismo, respuesta frente a estímulos gravitatorios. Por ejemplo, la raíz va en contra de la gravedad. Geotropismo positivo, la raíz va a favor de la gravedad, geotropismo positivo, y el tallo va en contra, va hacia arriba en contra de la gravedad, geotropismo negativo. Hidrotropismo, pues respuesta de un órgano a un estímulo ante la presencia de agua, normalmente generada por la raíz. El hidrotropismo positivo, el de la raíz, que va buscando agua. Tigmotropismo. Tigmotropismo es la respuesta de un órgano vegetal a un estímulo táctil, de manera que sirve para que el cuerpo pueda unirse a alguna estructura que sirva de soporte para el crecimiento, como tenéis en esta imagen. Fijaos, un estímulo táctil, la planta responde uniéndose a él y pegándose, de manera que la planta puede extenderse hacia arriba. Y luego el quimiotropismo es la respuesta de un órgano ante sustancias químicas. Por ejemplo, el avance del tubo polínico a través del pistilo de la flor, que veremos después cómo cuando cae pistilo en el estigma, se forman tubos polínicos para llegar al óvulo de la planta. Cuando cae el polen en el estigma, que es esta parte, se crea un tubo polínico, se va creando para llegar al óvulo y poder fecundar la planta. Por otro lado tenemos las nastias. Las nastias son respuestas pasajeras de determinados órganos frente a un estímulo, pero pasajeras, no son continuas como eran las anteriores. En muchas ocasiones pueden ser porque se produce un cambio de turgencia en las células y varía su volumen y el control de la entrada y salida, ¿vale?, de agua. Total, que son respuestas pasajeras, no como el otro que eran más permanentes. Y en este caso, pues el movimiento no tiene por qué estar influido por la dirección en la que está el estímulo. ¿Qué tenemos? Pues tenemos las fotonastias, respuestas frente a cambios de la luz. Las tigmonastias, respuestas para realizar diferentes estímulos al contacto. Por ejemplo, si tocamos esta planta, se van a cerrar las hojas. Pues eso es una tigmonastia. Y termonastia, respuestas que realizan los órganos, como la flor, a cambio en la temperatura, que provocan su apertura o provocan su cierre. Mira, aquí tenéis un ejemplo. La planta se está cerrando por el efecto del dedo. Al tocar el dedo se cierra. Vamos a pasar al siguiente punto y vamos a ver lo que es la fotoperiodicidad. Esto es la regulación de distintos procesos dependiendo de la duración del día y de la noche. Estos procesos son, por ejemplo, como en la floración, la formación de bulbos o de tubérculos, la formación de frutas. Cada planta tiene un fotoperiodo diferente. Y podemos distinguir plantas de día largo, en las que sus fotoperiodos van de 15 a 16 horas, necesitan fotoperiodos de ese tipo para desarrollarse, como la avena y la remolacha. Y plantas de día corto, como el arroz y el maíz, que necesitan fotoperiodos más cortos, fotoperiodos de 8 a 15 horas. Y luego hay plantas de día neutro, plantas en las que la floración no depende del fotoperiodo, ¿vale?, que no tiene por qué ver pues, con que el día sea más largo o menos. Por ejemplo, la judía o el pepino. Para reconocer estas señales, la planta tiene un pigmento, el fitocromo. Este cambia su estructura según la luz que reciba.
Y así podemos regular, pues, todo esto. Ya en el punto 4 vamos a analizar las principales hormonas vegetales. Las plantas presentan algunas hormonas, un sistema de regulación, por determinadas sustancias que se denominan fitohormonas u hormonas vegetales. Estas actúan en células alejadas del lugar donde se produce. Y así se regulan diferentes procesos fisiológicos, activando uno o inhibiendo otros. Pero a diferencia de las hormonas animales, estas no se sintetizan en glándulas, en órganos específicos, sino en células específicas. No son órganos, sino son células. Generalmente son células maristemáticas. Las principales hormonas son las que tenemos en esta tabla, que quiero que os sepáis. Que sepáis la fitohormona que es, el lugar de formación, los procesos que activan y los procesos que inhiben, ¿vale? Por lo tanto, en el ejercicio quiero que hagáis esta tabla, que copiéis las diferentes fitohormonas que hay y digáis dónde se forman, qué proceso activan y qué proceso inhiben. Fijaos, ¿qué proceso inhiben? Mirad, la auxina se forma en los maristemos y en las hojas de embriones. El proceso que activan es el crecimiento de la longitud y grosor de los tallos, el crecimiento y maduración de los frutos. Y inhiben el desarrollo de ramas laterales, no se forman ramas laterales. Las giberelinas se forman también en los maristemos y en semillas en germinación. Activan la germinación, alargamiento del tallo y floración. Y inhiben la maduración de frutos. Las citoquininas se forman en los maristemos, activan la división celular e inhiben, pues, el letargo de la semilla. El ácido abscísico se forma en las semillas, en los tallos, en las hojas y en los frutos. Permite o activa la caída de los frutos y el cierre de los estomas. Y no permite que se dé la germinación, la inhibe. Y finalmente el etileno se forma en los frutos y en las hojas. Hace que caigan las hojas, que se maduren los frutos y que se produzca la senescencia de la flor tras la fecundación. La senescencia es el envejecimiento de la flor y inhibe el alargamiento de la raíz. ¿Qué tenemos en la tarea 1 de este tema? Pues mirad, en la primera actividad tendríamos principalmente movimiento permanente de la planta. Aquí tenéis uno. En la segunda pregunta tenemos respuesta permanente de un órgano vegetal a un estímulo táctil. Respuesta pasajera frente a cambios de luz. Definir plantas de día largo. En cuanto a la auxina, lugar donde se forman, los procesos que la activan y los que la inhiben. En la imagen 3 tenemos fotonastia, explicar lo que es la fotonastia. Y en el 4 no tenemos nada al principio. Desde el ejercicio 4 no hay nada. En cuanto a la tarea 2, el primer ejercicio nada, el segundo es muy importante. Mirad, esto de aquí son plantas que se están uniendo a esto de aquí, a estos tallos, a estos trozos de madera. Esto lo hemos visto, esto es un tipo de tropismo. Esto de aquí es algo que hemos visto también, cómo regulan las plantas el intercambio de gases y de agua, ¿vale? Abierto y cerrado, ¿vale? Pensarlo. Y aquí tenemos este, que sería, fijaos cómo la planta va hacia arriba buscando la luz. No tengo que deciros más, ya tenéis que saber lo que es. Luego tenemos esta actividad, la cuestión práctica 3, las fitohormonas. Mirad, aquí os va diciendo diferentes problemas que ha ocurrido. Las higueras nos han dado unos higos estupendos, ¿vale? Y tenéis que ir diciendo las hormonas que ha podido haber o qué inhibidora ha habido. Todas las hormonas, recordad que pueden ser inhibidoras o pueden ser de otro tipo. Aquí tenéis un ejemplo. Entonces, todas estas, pues hay que ir haciendo eso, hay que ir diciendo las hormonas que han actuado o los inhibidores. ¿Vale, chicos? Bueno, pues un saludo.